Buenas tardes. Esta es nuestra clase de historia de la filosofía 2, ¿no? Para los muchachos que estudian educación, mención filosofía en el normal de los casos. Eh, y hemos dicho o hemos querido, por lo menos en las clases anteriores o en el video anterior, que se marcara una diferencia entre filosofía 1 y filosofía 2. La 1 que trata de la filosofía griega, y también trata de la filosofía medieval, donde son importantes Platón y Aristóteles, como los principales de la antigua, y también están muy trabajados en las dos grandes etapas en que se divide la Edad Media: la patrística, que se basa mucho en Platón; la escolástica, que se basa mucho en Aristóteles. Nosotros estamos en filosofía 2, de Descartes para acá, ¿no? O sea que nos tocaría un poco ver la edad moderna y la edad contemporánea en la que estamos viviendo. La edad moderna, que va desde el descubrimiento de América, la llegada de Colón, o algunos dicen más exactamente desde el Renacimiento hasta la Revolución Francesa. La Revolución Francesa inicia la edad contemporánea. Entonces tenemos la edad moderna, que va desde Colón a la Revolución Francesa, y tenemos la edad contemporánea, que desde la Revolución Francesa hasta nosotros. ¿Qué pasó con la llegada a Colón? Que abrió una nueva época. Bueno, que se descubrió, como ellos dijeron, el nuevo mundo. No se había descubierto el continente americano. Estados Unidos no existía. No existía, ¿cómo se llama? América del Sur, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, todos esos países latinos. Y nosotros como República Dominicana, en las Antillas, Cuba, Puerto Rico, las islas, nosotros no existíamos. Existíamos como indios, pero no existíamos hace 500 años atrás en el mundo antiguo. Entonces la llegada de Colón fue descubrir el mundo, ver que no habían solo 153 naciones como ellos creían. Habían nuevos mundos, nuevos ríos, nueva gente, nuevos mares, nuevas estrellas, y nacieron las ciencias naturales con la llegada de Colón. Entonces fue un cambio de mentalidad, un cambio de época, un cambio. Por eso se habló del antiguo mundo, Europa, la Edad Media y la Edad Antigua, y se habló del nuevo mundo. Comenzó otra vez el mundo. Y comienza un proceso interesante, porque recuerden que los países que vinieron para este lado del mundo a conquistar el mundo, a dominarlo, a educarlo según su estilo, fue Europa, especialmente España, que fue la primera que llegó aquí a las Antillas, lo que somos de habla hispana, ¿verdad? Después se mete Francia a la otra parte de la isla ya en 1600, a partir del otro siglo, 1600, que pudieron entrar Francia, Inglaterra, Holanda, fueron las tres grandes. Lo primero que entró fue España y Portugal, ¿verdad? Y el Papa le divide la tierra para que no se estén matando. De ahí que en esta parte de Europa, ¿cómo se llama? Los brasileños hablan el Portugal, porque ahí quien entró fue Portugal, y el Papa le dividió la tierra por una bula papal a los portugueses y a los españoles para que no se estén matando, porque todo el continente era de España. Pero después, cuando llega el 1500, el 1600, recuerden que el 1600 aquí en Dominicana fueron las devastaciones de Osorio, que ya Francia entra, y España lo consideraba piratas, corsarios, que eran piratas apoyados en la corona. O sea, no eran piratas para su país, pero eran piratas para España. Por eso se llaman corsarios. Entraron cuando se dieron cuenta que España estaba débil, que su gran flota, la flota de barco que tenía España, que cuando España se movía temblaba la tierra, se dieron cuenta que no era tan poderosa. Pues entonces Inglaterra se metió a Estados Unidos y comienza a invadir ya no a los indios taínos que éramos nosotros, sino
a los indios, los apaches, esas oleadas inmensas de indígenas que existían en, en, en Estados Unidos y que vemos hoy en las películas, ¿no? El búfalo, los indios apache y esos, los estadounidenses ahí con sus carabinas peleando con los apaches por la tierra. Entonces, tienen una historia distinta a la de nosotros porque aquí los españoles no peleaban a caballo. Aquí los taínos no peleaban a caballo como los apaches. Aquí los taínos fueron sometidos a la búsqueda de oro con las encomiendas en lo que era la, las minas para llevar oro a España y nuestros indios, ellos mismos se fueron envenenando con la guayiga, se fueron autoenvenenando porque los líderes, hay que entender que fueron los primeros que se fueron envenenando porque no tenían forma, el poder para librarse de los españoles y entonces después los mismos indios se fueron ellos en masa, se envenenaban ellos mismos y fueron quedando un poco resto aquí y después surge aquí el famoso Enriquillo, ¿verdad? Que se subleva, pero ya los españoles no estaban en espíritu de doblegar a los indios, sino que trajeron ya a los esclavos negros. Y comienza entonces otra historia. Bueno, lo que quería decir, aunque me metí un poco en historia, lo que quería decir es que el mundo cambió. Con la llegada de los españoles, Europa entra en el mundo un siglo después, pero entra. Y este siglo de entrada en que van descubriendo, Europa va descubriendo el mundo nuevo, nace una nueva forma de pensar, una iluminación del mundo que se llamó la ilustración. La ilustración comenzó también en, en un siglo después de la llegada de Colón, cuando Europa pudo entrar, cuando Europa, digo, Inglaterra y Francia, que son los que crearon la ilustración, cuando entraron fue que comenzó la ilustración. John Luke comienza el mito del buen salvaje y comienzan a hablar de que la tierra no es como la entienden los españoles, porque están viendo que los indios no son dueños de la tierra, no son reyes, no tienen esclavos. Entonces comienzan a pensar que la esclavitud no es voluntad de Dios. Todo eso lo vamos a ver un ching en filosofía, cuando hablemos del liberalismo. Entonces comienzan a ver en Inglaterra un nuevo mundo, y comienza la ilustración y comienza una nueva época. Lógicamente que también se están los barcos transatlánticos, porque antes no existían esos barcos. Las carabelas fueron los primeros barcos transatlánticos. Con el descubrimiento de América tuvieron que crear nuevos barcos, crecer en la ciencia, en atravesar el mundo, en conocer la tierra, conocer el mar. Y nacen las ciencias naturales y nacen nuevos filósofos. Hay uno de los grandes filósofos, es Immanuel Kant, querer empatar la filosofía antigua con lo que se llama la ciencia de hoy. La ciencia es la nueva forma de conocer que tienen los hombres después del Renacimiento, después de Colón. Y bueno, toda esa época de la que estoy hablando, eso es edad moderna, el modernismo, ¿no? La iglesia fue perdiendo la cristiandad, ¿no? La cristiandad entendida como iglesia católica fue perdiendo mucho espacio y se fue rompiendo y nacieron nuevas cristiandades. Fueron lo primero que apareció, ¿verdad? Y con la llegada y descubrimiento de América comienza a hablarse también del luteranismo, la iglesia que funda Lutero, diciendo que no necesitamos a sacerdotes, a papa, a obispo para creer en Dios, basta la sola fe y se crea la nueva forma de ser cristiano. Y otra forma, el anglicanismo. En Inglaterra fueron las tres grandes formas, ¿verdad? El anglicanismo, el luteranismo y el calvinismo, que era también una nueva forma de que los que nacían para salvarse, los que nacían para condenarse. Repito, no me he salido de la edad moderna. ¿Cuándo termina la edad moderna? Y con ello también termina la ilustración. Termina con la Revolución Francesa. Entonces, he querido en esta clase primero hablar un poquito de qué fue la edad, por lo menos así a nivel de impacto, de entrada, qué fue la edad moderna.
es todo este mundo de cambio, ¿verdad? Descubrir el nuevo mundo y comenzar a socializar con América, con el continente americano, América del Norte, América del Sur y América Central. Los europeos entrar en este mundo. Y eso no fue hace apenas 500 años, 5 veces la edad de mi abuela, porque mi abuela llegó casi a los 100. Uno lo ve lejos, porque a uno no lo ha visto, y lo ve como la historia pasada, que uno no vivió. Pero realmente fueron cambios que apenas hacen 5 veces la edad de mi abuela, que eso estaba pasando. Y esa edad, desde la llegada de Colón a la Revolución Francesa, son 300 años de historia. Esos 300 años de historia se le conoce como edad moderna, hasta hasta la Revolución Francesa, que abre una nueva época. Y aquí yo entonces voy a hablar de otra época, porque si tan interesante es la edad moderna, nosotros no somos edad moderna, nosotros somos edad contemporánea que hemos vivido increíblemente. También vamos para 300 años de historia, no la hemos cumplido, tenemos 200 y pico después de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue en el 1789, recuerden esos 7, 8, 9, los 3 últimos dígitos del sistema digital. Entonces, 1789, 1789. Eso es terminándose el siglo XVIII. Entonces, el siglo XV, XVI, XVII son los siglos de la edad moderna. Y el siglo XVIII, XIX y XX, nosotros estamos en el siglo XXI, el siglo XVIII no, XIX, XX y XXI, estamos 200 y algo más. Es la época en que estamos viviendo nosotros, la edad contemporánea. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el nuevo descubrimiento de América que abrió la edad contemporánea? Porque uno entiende, bueno, pero como Colón llegó y el mundo se hizo nuevo, se hizo redondo, y hubieron nuevos mundos, nuevas tierras, uno entiende que hubo un cambio de época. Pero ¿y por qué la Revolución Francesa significó un cambio de época? Bueno, es que hubo otros cambios también. Todo el mundo comenzó a cambiar con la Revolución Francesa. ¿Qué pasó? Que cuando llegó la ilustración, vamos a decirlo así, la ilustración evangelizó, esa no es la palabra, pero bueno, la ilustración evangelizó al mundo, creó una nueva mentalidad que comenzó con la Revolución Francesa. Lo que no había hecho la humanidad, lo hizo la Revolución Francesa. ¿Qué hizo la Revolución Francesa? Proclamar una libertad. Se eliminó la esclavitud. En tiempo de Cristo había esclavos. Y ni siquiera la evangelización de San Pablo, del librito bíblico de que hay que tratar a los esclavos como hermanos y que los esclavos son hijos de Dios. ¿Cómo se llama ese librito ahí del Nuevo Testamento? De carta de San Pablo a Filemón. Carta de San Pablo a Filemón, que al Filemón se le escapó un esclavo. Y entonces Pablo, trátalo como hermano, es un hijo en la fe, es un hijo de Dios. Ese librito, aunque no había liberado a los esclavos, con la Revolución Francesa la humanidad liberó a los esclavos de forma sangrienta y terminó con la tradición de que había un rey, una reina, de que habían un grupo que eran los dueños de gente. En ese tiempo aparecía en el periódico, eso ya casi uno ni lo ve. Y yo creo que hasta lo queman si aparece, de que vendo una negrita, tiene la dentadura buena, es buena para tal trabajo, que si yo qué, que si yo cuánto. Ya eso yo creo que ustedes no han visto eso, pero en el periódico, yo tampoco lo he visto, pero yo lo tengo por historia, ¿verdad? Eso que salía en el periódico, la venta de gente. Bueno, pues había gente que se creían dueño de otra gente. Y por lo tanto, yo puedo hacer con tu vida lo que yo quiera. Eso se rompió con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa cortó la esclavitud. Todos los hombres nacen libres e iguales, dijeron los pensadores de la Ilustración.
y decimos hoy en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los hombres nacen libres e iguales. Ahí encontramos a Jean-Jacques Rousseau con su libro, en la ilustración, su libro llamado El Contrato Social, en que dice que todos nacen libres e iguales. Libres, nadie nació esclavo, nadie nació súbdito de un rey, nadie nació siervo de un señor. Todos nacen libres e iguales. El carbonero igual que el presidente. El hijo del carbonero y del pollero es igual que el hijo del rey. Y si tú respetas al hijo del rey, también tiene que respetar al hijo del carbonero y del pollero. Todos nacen iguales, no hay un ser mejor que otro. Eso nosotros lo estamos viviendo entre comillas. Estamos rompiendo más de lo que debemos romper. Pero ahí comenzó ese problema que estamos viviendo hoy con la Revolución Francesa. Se rompió la esclavitud. Fue sangriento porque mataron al rey, a la reina, a los hijos de la realeza. Eso se le llamó el terror de Francia. Fue sangriento, demasiado sangriento, porque mucha gente que venía con esa mentalidad de atrás comenzaron a pasarle guillotina en Francia a todos los miles de campesinos que querían a su rey, que creían en su rey. Lo llevaron a lo que se llamaba la guillotina. No era la horca ni la silla eléctrica, que eran otros métodos de asesinato, ¿no? Le metían la cabeza y las manos entre unas tablas y hacían bajar una cuchilla, le volaban la cabeza. Y fueron muchos los campesinos que en Francia murieron porque creían todavía en que había un rey al que había, desde el que Dios hablaba. Bueno, pues eso lo eliminó. La Revolución Francesa acabó con todo eso. Y fue simbólico porque fue en la Revolución Francesa donde comenzó lo que se llama el reinado, donde el rey se creía que era puesto por Dios. Fue en Francia, por eso la Revolución Francesa fue un símbolo para el mundo. Recuerden que en una forma de los cristianos en la Edad Media frenar a los musulmanes fue cuando el Papa coronó a Carlos Magno como emperador o como rey de Francia. Entonces el Papa lo corona y es como que Dios le dio los poderes a un hombre. Entonces Carlos Magno se entendió como el defensor de los cristianos. Y todo el mundo comenzó a ver al rey de Francia como si fuera el nuevo emperador en nombre de Dios, el defensor. Y detienen el abuelo de Carlos Magno, recuerden, Pipino el Breve, y el papá de Carlos Magno detuvieron la entrada de los musulmanes que estaban entrando por España, ocuparon España, que duró 700 años preso por ellos, pero no llegaron a Francia porque Pipino el Breve y sus hijos se cogieron las armas y defendieron a toda Europa. Entonces se veía a Francia como el lugar donde estaba la fuerza y la protección de toda Europa, porque Europa estaba protegida por Francia. Entonces el rey corona a Francia, nace Carlos Magno y entonces a partir de Carlos Magno existe en Europa lo que se llama el Jarey, el Jarey, que viene de Dios. Y por lo tanto la palabra del rey es palabra de Dios y el rey es el soberano. ¿Qué hizo Francia? Mató al rey en la Revolución Francesa. Eso fue. Y matando al rey se terminó con la teocracia. Me van a permitir que me llegó un café frío que me compró mi esposa. Entonces, no vamos a dejarlo allá que se dañe. Voy a continuar con mi clase. Gracias. Entonces, cuando hablamos de Buen provecho, profe. No, mil gracias, está bien. Cuando hablamos de lo que se llama mire, se me fue la idea tan, ¿cómo se llama? Tan bonita que venía a la clase. Entonces, vamos a ver de qué era que yo estaba hablando. Que mataron al rey en Francia y que se acabó la teocracia. Ya, lo tomé, sí. Al matar al rey y al matar la tradición
teocrática. ¿Qué significa teocracia? Teo es Dios y kratos, poder o gobierno. Todo poder viene de Dios. Todo eso cambió por la democracia. Demo es pueblo y kratos, poder o gobierno. Democracia, dijeron los ilustrados, todo poder viene del hombre, de la humanidad. Entonces, la voz del pueblo es la voz de Dios. No es Dios el que gobierna a través de los reyes. Es el pueblo el que pone a sus presidentes y los quita. Y entonces ya no hay que, nadie tiene que esclavizar a nadie, sino que el ser humano tiene la libertad de pensar y decidir. Bueno, más o menos. Por ahí entonces nació lo que se llama una nueva forma de entender lo que se llama la sociedad. ¿Qué trajo? ¿Cómo inició? ¿Cuál fue el gran cambio en la edad moderna? O que llegó Colón y Europa despertó. ¡Wow! Un mundo nuevo. Y ahí nueva ciencia, nuevos métodos, nueva filosofía, todo cambia. ¿Qué fue lo nuevo en la Revolución Francesa? Que Europa cambia de mente. Educado por los indios de América, nace la Ilustración en Francia y en Inglaterra especialmente. Y educados por los indios de América, matan al rey en Francia y Europa comienza a cambiar. No necesitamos reyes. Los reyes no son palabra de Dios, ni necesitamos esclavos. Todo el mundo es libre. Y esa libertad de la que nosotros, entre comillas, estamos disfrutando, una libertad jurídica de un nuevo pueblo, de una nueva nación, eso lo trajo la nueva filosofía, lo trajo la Revolución Francesa y Francia se ha convertido como en el paradigma de la libertad. Francia cometió, digo yo, un error, para muchos no es un error. Búsquense eso para que vayamos mentalizándonos un poquito de la nueva filosofía, lo que se llamó Mayo del 68. Búsquense los videitos que encuentren sobre mayo del 68. Porque el hecho es que Francia ha traído nuevas libertades que no debió traer. Porque Francia entonces trajo en el mayo del 68 y así, y el mundo, comenzando con Francia, imita a Francia y comienza entonces la libertad de las mujeres que se liberan de los hombres, ya no hay matrimonio. La libertad de los hijos, ya no hay mamá ni papá, los hijos tienen derecho a vivir su vida como le da la gana, ya no tienen que educarse, ya tienen ellos que vivir su vida. Es más importante lo cuarto que mamá y papá y que lo viejo. Francia no trajo nuevas libertades. La libertad de los seres humanos a decidir su propio cuerpo, eso también vino en el mayo francés, o sea, eso no existía antes del mayo del 68. Ahora ya si yo me siento que hay una mujer dentro de mí, yo no tengo por qué estar esclavizado de un cuerpo. Y si yo siento que hay un rubio dentro de mí, yo no tengo que estar esclavizado por mi negrez. Y si hay un flaco dentro de mí, yo no tengo que estar esclavizado de mi gordura. O sea que ahora libertad es lo que a ti te da la gana, porque antes era liberarse de los esclavos, que todos somos iguales. Pero ahora no es que todos somos iguales, ahora es cada quien haga lo que le dé la gana. Mayo del 68. Eso, hay filosofías también que apoyan eso, como vamos a ver en su momento, el estructuralismo, ¿verdad? El posmodernismo. Son nuevas filosofías, aunque el posmodernismo viene ya después de la caída después de la caída del muro de Berlín, que ya son nuevas filosofías. Bueno, nada, nuestra clase de hoy ha sido un poco mentalizarlo un poco en las épocas, ¿verdad? Con su permiso. Y sin embargo, son los filósofos los que nos han ayudado a vivir y a creer las épocas que vivimos. La filosofía moderna, con la que tal vez yo le dije en la clase pasada que iniciemos con Descartes, o lo mandé a leer algo en video, pero ya para la próxima clase entraremos un poquito en Descartes versus San Agustín y también un poco en John Locke, para entrar un poquito qué nos dijeron estos pensadores de cómo debemos vivir nuestra vida, quién es nuestro yo, aquí en lo que se llama la edad moderna y después la edad contemporánea. Si alguien tiene alguna pregunta, recuerden que yo no duro mucho en mis clases. Pues me pueden entonces decir ahora, como este videito va a ser subido, pues pueden recuperar un poquito las ideas y fortalecerlas. ¿Alguna pregunta?
Bueno, se les quiere mucho. Nos vemos entonces, Dios mediante, el próximo sábado, si Dios quiere. Bye, nos vemos.